Bueno, lo prometido es deuda y estamos con Santos Saavedra Vázquez, expresidente de la CUNAR Perú, que ha llegado aquí al penal de Barbadillo a solidarizarse con el presidente Pedro Castillo, que ayer ha salido en emergencia rumbo a un hospital por problemas de salud. Está en huelga de hambre el presidente Pedro Castillo. Santos Saavedra Vázquez desde el año 2022, el mismo 7 de diciembre, cuando lo vacaron ilegalmente al presidente y lo detuvieron, él estuvo presente frente a la prefectura de Lima. Compañero Santos Saavedra estuvo desde el inicio, ha estado siempre apoyando al presidente Pedro Castillo. Bueno, ahora lo tenemos aquí en Lima, ha llegado de Cajamarca. Bueno, el contexto, la crisis, el problema, el juicio que se ha iniciado contra Pedro Castillo, ¿cuál es su opinión, compañero Santos Saavedra, para todo el Perú? Bueno, saludar a todos los que están conectados en este medio alternativo de CUNAR Perú, a nivel nacional e internacional, que están puestos los ojos en el Perú referente al sistema de justicia, qué es lo que va a pasar con las investigaciones en el supuesto golpe de Estado contra el presidente constitucional, el profesor Pedro Castillo Terrones, en la cual durante estos días se está haciendo el juicio oral, juntos con los coprocesados, que son un número grande, y bueno, hasta el momento todas las narrativas que han creado los verdaderos que aplicaron el golpe de Estado contra el pueblo peruano, desde el Parlamento, desde el grupo empresarial, de la prensa, las Fuerzas Armadas, toda esa coalición, los que fueron derrotados en la democracia del 2021, pues tomaron por asalto las instituciones, y para evitar que en el camino alguien se opusiera, entonces tomaron esa radical violencia en contra del pueblo peruano, botarle del cargo al presidente legítimamente electo, llevarla a un penal que aquí estamos al frente, ya va por casi 3 años, y a los que salimos a protestar, un aniquilamiento total, una masacre realmente que se dio en la parte sur del país, miles de heridos, miles de procesados, perseguidos, y de esa manera se ha logrado consolidar esta coalición del crimen, de esta dictadura, liderado por estas fuerzas oscuras que tenemos en el país, desde grupos empresariales, las Fuerzas Armadas y el sistema de justicia, los partidos políticos que ahora están allí, que se han repartido el país. Entonces ahorita se viene llevando este juicio, y a como dé lugar quieren condenar al presidente de la República. Los jueces, los fiscales, pues ellos están envalentonados, que han pedido pues una prisión de 30 años, ¿no? Entonces, si uno se remite al tema legal, sabemos que su vacancia fue inconstitucional por donde lo miremos. También no se consumó el llamado golpe de Estado que ellos suelen decir, no, porque no hubo levantamiento en armas. Entonces lo están diciendo juristas nacionales, internacionales. Entonces, si es que hubiera justicia en el Perú, absolutamente debería salir bien librado de esto, porque en ningún momento se cometió esa rebelión, ese levantamiento o ese golpe que pretende decir los verdaderos golpistas que dieron el golpe contra el pueblo, y ahora ellos sí ejecutaron un golpe, pero no lo hizo ese golpe el presidente Pedro Castillo, y acá lo tiene injustamente recluido en el penal de Barbadillo. Sabemos que esto es un asunto estrictamente político, entonces para ellos no les conviene por nada del mundo tenerlo en libertad, tenerlo libre, porque radicalmente cambiaría el escenario de cosas, porque perderían totalmente estos golpistas asesinos que han destruido al país y siguen destruyendo hasta este momento lo poco que quedaba todavía de algunas instituciones de los poderes llamados autónomos, pues que ha sido cooptado terriblemente por esta mafia. En ese sentido, cumpliendo nuestro deber como un patriota, como un paisano, como un hermano de lucha, y dentro de ese más del 90% pueblo peruano que repudia a este régimen de sus aliados, a este sistema de justicia, a este sistema político y económico que han llevado al desborde al país, que ahora sí viene siendo masacrado nuestra población
por la delincuencia, tanto que la delincuencia estatal, la delincuencia callejera. Entonces tenemos el deber moral y el deber patriótico de venir acá a sentar nuestra posición, nuestro punto de vista y expresar nuestra amplia solidaridad con toda la lucha del pueblo peruano. No es solamente la lucha del presidente Castillo, es uno más que está allí en esa batalla, pero cuando vemos toda esta arremetida no es solamente contra el presidente Castillo, es la declaratoria de la guerra contra los millones de peruanos que piensan distinto a este sistema económico y político de destrucción. Entonces ellos se atrincheran en los poderes que ellos han tomado por asalto, se atrincheran las Fuerzas Armadas, se atrincheran el sistema de justicia y desde allí están tratando de eliminar a todo oponente, eliminar a los líderes sociales y ahora voy a nombrar, eliminaron por las mismas causas de lucha para no dejar saquear la riqueza nacional, enfrentarse a las imposiciones del sistema económico, como el caso del hermano Walter Adubire en Puno, Gregorio Santos en Cajamarca, tenemos a Pedro Castillo y tenemos un montón de liderazgos que están siendo de alguna manera arrestados, eliminados con la OFARE, ¿no? Con la judicialización política, acusando de supuestos delitos para así de esa manera ellos dejar limpio el terreno para que en unas posibles elecciones futuras nuevamente ellos se queden y de forma fraudulenta. Por eso están tomando por asalto los pocos poderes autónomos que supuestamente tenemos en el país para tener el controlismo absoluto. Entonces, en ese escenario de cosas, creo que nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados, hacer el juego con actitudes de neutralidad en esta jornada de lucha. Nosotros tenemos un sentido de clase, un sello de clase y por lo tanto nosotros vamos a abogar hasta el final que se haga justicia. Sería un escándalo mundial si es que el sistema de justicia peruano pretende, sin tener pruebas, castigar al presidente Castillo. Sería terrible. Ya lo están haciendo hasta ahora, pero ahora, pues con esta sentencia, y llama la atención que tan aceleradamente, pues se han llevado a un juicio oral al presidente cuando hay otros casos con mayor relevancia de otros personajes en el país que vienen siendo aplazados año tras año, hasta 10 años, esos no son tocados. Claro, tienen un mensaje político, ¿no? Que quieren ya deshacerse antes del proceso electoral, porque sabemos que en este aglutinamiento de la resistencia, de la unidad de los sectores populares, sectores de izquierda, que vienen haciendo esta forma de resistencia, hasta el día de hoy hay una corriente de posibilidades de poder revertir esta situación, pero también aquí llamamos a la responsabilidad de todo líder, de cualquier grupo popular, social, campesino, rondero, magisterial, sindical, pues no hacerle el juego a este enemigo, a este monstruo. Hay que hoy más que nunca tenemos que sacudirnos de esos sectarismos, de esos grupismos. Es momento de generar y construir esta unidad, porque en caso contrario, pues seguiremos alargando el tiempo de opresión por estos grupos mafiosos que han tomado por asalto las instituciones del Estado y no quieren dejarlo el poder, devolver el poder al pueblo, porque ellos se han atrincherado con la represión con las Fuerzas Armadas. Pues en ese sentido decirle fuerza presidente Castillo, fuerza a todos los luchadores que acompañaron hasta el final o acompañamos hasta el final en esta lucha y que nuestra resistencia va a definir el escenario de cosas, porque no podemos aguantar más esta situación. Así que en algún momento hubo esa acción en la calle, creo que aún persiste todavía, si bien hay un poco aparentemente de dispersión, pero es momento de despercudirnos de eso y empezar a mirar más allá del presente, mirar al futuro, porque la salvación de las destrucciones, de las crisis que pasan, está en manos de los sectores populares. No hay otro que pueda revertir esta situación. Entonces creo que tampoco que el tema electoral nos conlleve a tener que armar fisuras, a tener que armar confrontaciones innecesarias, encarnizadas al interno del sector popular. Más bien, todo lo contrario, debe llevarnos a hacer un debate más profundo, sincero, sobre construir un programa amplio, un programa democrático, un programa de grandes unidad y de acción para poder derrotar a esta dictadura
que ahora tiene pisoteado a los derechos colectivos de nuestros pueblos del Perú. Compañero Santos, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado las rondas campesinas del Perú, la CUNAR, desde el 7 de diciembre hasta la fecha? Mira, la lucha es integral. Hay una lucha política, hay una lucha técnica, hay una lucha legal, hay una lucha de visibilización, de abuso de los derechos fundamentales en nuestro país. Desde el momento, o desde antes, entendiendo de que este proceso no arranca el 7 de diciembre del 2022. Esto viene desde cientos de años, la masacre contra los pueblos indígenas, contra las resistencias de la opresión imperial. Entonces ha habido etapas, obviamente, recordando que al presidente Castillo ni siquiera querían entregarle su credencial de haber ganado como presidente. Lo recordamos así, ¿no? Que tuvo que haber protestas, marchas en la ciudad de Lima para que ni siquiera le querían permitir llegar a tocar el sillón presidencial. Entonces desde ahí inventaron la narrativa del fraude, hicieron toda una campaña mediática acusando de N cosas que se han utilizado en el país para desprestigiar el liderazgo de determinado líder que sea oponente a este sistema. Entonces, las constantes presentaciones de vacancias, las constantes golpes contra los ministros de Estado, ¿no? Y cualquier iniciativa legislativa que presentaba desde el Ejecutivo al Legislativo simplemente era tirado al tacho de la basura. Entonces, para este sistema conservador, reaccionario, de la ultraderecha que tenemos, liderado por Fujimorismo, los López Aliaga, los Alianza para el Progreso y toda esa mafia, esa gentuza que se ha juntado para repartirse el país, pues ellos en ningún momento toleraron ni van a tolerar una alternativa diferente. Eso lo tenemos absolutamente claro. Entonces las rondas campesinas, dentro también de su diversidad, que es una composición social con algunas también matices allí, al menos desde las dirigencias hemos sido contundentes. Expresar nuestra solidaridad de clase, rechazar ese tipo de violencia que se dio, la vacancia express, que el exigimiento que se respete a los derechos fundamentales, porque nosotros también alegamos ante organismos internacionales que aquí en el Perú se había cometido un genocidio. Solicitamos la restitución del presidente, no que se respete sus derechos fundamentales, se lleve un debido proceso, no haya un linchamiento, y de tal manera que en los amplios sectores mayoritarios, adentro de los caseríos, los centros poblados, las comunidades, siempre está latente ese pensamiento de identidad con un paisano, con un hermano, con un compatriota, que no fue arrastrado como en otros personajes que le engañaron demagógicamente a la gente que le iban a representar, y después no fue así. Pero con el presidente Castillo, no, a pesar de las dificultades internas que ha podido haber, pero siempre ha estado al menos en lo posible, también, digamos, no dejándose llevar a plenitud de someterse a los dictados del sistema económico y político, ¿no? Entonces haciendo una forma de resistencia, porque por eso es la razón mismo de la vacancia, de no quererle tenerle en el gobierno, porque no le era muy servil. Entonces en ese sentido, desde las rondas campesinas hemos venido haciendo constantes luchas, constantes eventos, también hemos estado en la movilización, obviamente en la calle, pero también la lucha jurídica, y haciendo el deslinde en cualquier espacio posible, la defensa irrestricta de los derechos políticos, los derechos fundamentales y la libertad, obviamente, del presidente de la República. Si tú te vas a entrevistarle a la mayoría de parientes ronderos del país, te van a decir lo mismo, porque nosotros cuando atravesamos el país, dicen, queremos libertad, ¿cuándo va a salir presidente de la República? Porque a veces se puede entender que es un asunto jurídico, pero esto es un asunto político. Lo tienen presos, secuestrados sus enemigos políticos, y por lo tanto, pues su libertad va a depender de la unidad social política, y que tenemos que dar una batalla para recuperar espacios del Estado que ha sido cooptado por estas mafias. No vamos a esperar un milagro que los jueces van a ser imparciales, que los fiscales van a ser imparciales, que van a cambiar de opinión los congresistas, van a cambiar de opinión este régimen que tenemos. No, porque ellos tienen una
una idea ya marcada, no de absolutamente de mantenerse el conservadurismo, mantener este sistema, porque eso es lo que les permite las ventajas, les permite el robo, el asalto, el saqueo, la impunidad. Mire, aquí no se mide con la misma vara a todos. ¿Cuántas empresas corruptas, mafiosas, cuántos políticos mafiosos tenemos en el Perú? Grandemente investigados nacional e internacionalmente. Ellos no están presos, pero sí un campesino, un indio que viene de provincias, que le ha levantado la voz con su pueblo, ha tomado un pequeño espacio. Ahí sí, todo contra todo. Y para eso el sicariato de la prensa mediática que tenemos, que hay que tener mucho cuidado en eso, con esas narrativas, esos discursos. Por ejemplo, hoy en día no vas a ver que la prensa parametrada que recibe los manjares de Palacio de Gobierno, no lo vas a ver denunciando, protestando con las cámaras al frente, quién llega, quién sale de Palacio de Gobierno, porque hay toda una alianza, una coalición de cogobierno allí. Eso ya no ocurría porque cuando estaba el presidente Castillo, ya la prensa no recibía esas millonadas de dinero que la prensa, que se convierte en sicariato de extorsionador, pero ahora todo está para lavarle la cara al régimen. Ahora supuestamente, entre comillas, hay una pelea entre poderes del Estado, donde la Fiscalía, el Poder Judicial salen a hacer sus anuncios, nuevamente el Congreso la responde. Entonces, mires, ni entre el sistema económico, político, jurídico, neoliberal, también está en crisis, o sea, ni entre ellos se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay una pugna de intereses, ¿no? Entonces, a veces podemos pensar que hay que ir a defender lo uno o lo otro, pero eso no es de lo nuestro. Esos son sus intereses, sus pugnas de ellos. ¿Por qué se dan el lujo de pelear entre ellos, entre poderes? Porque ven un pueblo desmovilizado, un pueblo atomizado, adormecido, de miedo, porque lograron imponer el miedo con las armas, lograron imponer el miedo con amenazarnos, con mandarnos aquí a este penal que estamos aquí al frente. Entonces, por ahí, en el psicosocial, en el chantaje, en la amenaza, de alguna manera han logrado captar terreno a su favor. Por eso es que hoy no hay en este momento, como en otra hora, había esas jornadas de movilización y lucha. Pero yo desde acá, al llamarlos paisanos, compatriotas peruanos, hombres, mujeres, trabajadores del campo y la ciudad, no hay mejor camino que organizarnos. Nos van a seguir masacrando, van a seguir matando por separado, encarcelando, si es que nosotros hacemos una actividad solamente individual, una actividad por grupos, y no construimos una unidad social política, la cual eso sería la única garantía que nos pudiera revertir este estado de cosas. Por lo tanto, la lucha continúa, y de aquí decirle fuerza, presidente Castillo, fuerza a todos los hermanos y compatriotas que ahora están en la clandestinidad, están ya presos, ¿no? Y hasta cuándo podemos seguir tolerando que a todo el mundo nos encarcelen, que hasta todo el mundo nos asesinen. Entonces, tenemos que liberarnos de esto, pero para eso hay que hacer pedagogía, hay que hacer conciencia política, hay que tener capacidad también de poder analizar y de entrar a la acción. Entonces, la tarea está en nuestras manos, nadie nos impide, nadie nos agarra. Estamos libres para poder nosotros organizar, agrupar a nuestra gente, pero desde ya también a los grupos que decimos nueva constitución, que decimos libertad para el presidente Castillo, que decimos hay que revertir estas cosas, también hay que dejarnos pues de conductas y actitudes sectarias que no contribuyen a nada. La pelea, la bronca, la disputa no es entre nosotros. Mire la derecha cómo se ha unido, la ultraderecha cómo se ha unido. Ellos no se bronquean, ellos están más bien trabajando cómo seguir, mantenerse en el poder por largos años más de la vida, mientras nosotros a veces, por nuestras actitudes muchas veces infantiles, anárquicas o sectarias, pues estamos mirándolo a otro hermano que viene con su bandera diferente, probablemente dentro de la diversidad, estamos cayendo en esas actitudes, pues. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Hacerle trabajo gratuito al enemigo de clase. Entonces, eso no podemos caer. Entonces, defínete, pues. Entonces, tenemos que entender también que esa unidad se hace dentro de la diversidad y no desperdiciar el tiempo en estar en la confrontación interna entre voces populares. Compañero Santos, para terminar, usted mismo lo ha dicho,
hay un clima de terror. El Estado se ha impuesto, pero no de buena manera, como usted mismo lo ha dicho, sino ha sido con las armas, asesinando, persiguiendo, encarcelando, como en el caso de Pedro Castillo. Hasta la misma señora Dina ha manifestado que vamos camino a un conflicto social, a una revolución, ¿no? El pueblo se va a levantar, pero la pregunta es si el pueblo está temeroso, si la delincuencia común, que es alimentada por el Estado, porque se ve granadas, se ve fusiles de guerra, y lo mismo delincuente dice que el Estado lo está abasteciendo para que creen un clima de terror en la población. ¿Qué hacer para salir si este gobierno, como se ha dicho, es un gobierno fascista, es un gobierno genocida, es un gobierno corrupto? ¿Qué hacer? ¿Qué va a pasar con el Perú? Más adelante, porque los organismos internacionales también están preocupados. En la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se respeta la vida en el Perú. ¿Qué va a pasar con el país, compañero Santos? ¿Y cuál va a ser la actitud que va a tomar las rondas campesinas? Porque es la única institución de reserva moral en el país. ¿Cuál va a ser el camino para salir de esta crisis política, económica, social, ambiental, a que nos han llevado la extrema derecha y el grupo de poder económico? Esta lucha es de largo aliento, es de largo plazo. No se va a terminar hoy ni se va a resolver esta crisis en poco tiempo. Entonces, es cierto que estamos viviendo una degradación total. El sistema económico político neoliberal ha caído. Ya está demostrado que no es la alternativa, porque han llevado a la matanza al pueblo, a la delincuencia total. La pobreza ha aumentado un 29%. Es decir, ya no podemos seguir creyendo las falsas soluciones que venga de esa constitución política que ahora tenemos, de la política neoliberal. El modelo neoliberal ha fracasado, no solo en el Perú, sino en el mundo. No hay ejemplos positivos de que el modelo neoliberal haya salvado a los pueblos. ¿Por qué? Se ha rematado toditita las empresas estatales que había hace 30 y tantos años atrás. Ahorita está en manos del sector privado. Y hoy los empresarios han entrado en política. Los empresarios. Y si vemos el empresariado y la educación, como las universidades, por ejemplo, los dueños de las universidades, ellos mismos han entrado en política. Es decir, tienen un controlismo absoluto. El qué hacer siempre es la pregunta, ¿no? ¿El qué hacer? Nosotros nos ratificamos en la necesidad de construir un proceso asambleario, que se llama una asamblea constituyente. Claro, tiene sus parámetros, sus caminos, donde algunos decimos hay que llegar a tomar el poder, desde ahí impulsarlo. Otros construir poder popular desde el sujeto social, político, movilizado. Otros decimos de repente participar en la disputa de la lucha electoral que estamos ya a pocos meses en el país. Entonces, también hay varias vías como ello, ¿no? La lucha democrática. Nosotros nos ratificamos en la necesidad de fortalecer o de recuperar una democracia, ¿no? Porque nosotros vivimos una democracia burguesa, vivíamos. Ahorita ni siquiera eso hay, porque ya un grupo minoritario han decidido hacer y deshacer sin consultar a nadie, a la población, nada. Que han dicho todavía radicalmente que a la población se le impone, a la población se le gobierna a palos, a balazos, y a ellos no hay que consultarle nada. Entonces, esa es la democracia burguesa, es la democracia del modelo neoliberal. Todos proponemos fortalecer la democracia directa, la democracia representativa, la democracia comunal, ¿no? Esto, cuando hablo de democracia, lo decimos tajantemente porque ahorita en el Perú no tenemos que construirla. Y para construirla va a costar, pues, va a costar lucha, va a costar desprendimiento. Pero también hay que dar la batalla en estos espacios. Por eso, si la lucha es dar la batalla en lo político, juntémonos, pues, juntémonos en función a programa, función a propuesta, a construir una mirada más amplia, democrática, progresista, popular, con respeto a los derechos humanos, ¿no?
Es decir, esto está para rehacerse todo. Sin ningún poder del Estado y cosa de legitimidad ni credibilidad. Como dicen popularmente, todo está podrido. Entonces, el único poder, si los poderes constituidos están destruidos, están contaminados, entonces el poder constituyente está en manos de la gente. Pero esa gente también está dispersa. Entonces, ¿qué hay que hacer también? Fortalecer nuestras organizaciones de base. Frentes de defensa, rondas campesinas, magisterio, organizaciones de mujeres, jóvenes, barrios, mototaxistas, bodegueros, toda la clase trabajadora. Pero comprenderlo eso cuesta un proceso, porque el mismo sistema empujado a la gente, le han dicho que bueno, si quieres pasarla bien tienes que trabajar 15, 20 horas pues, ¿no? Tú no tienes derecho a descanso, no tienes derecho a vacaciones, no tienes derecho a nada. Ese es el modelo neoliberal, llevarte a la esclavitud, empujarte a la miseria, ¿no? Sin derechos de nada, ¿no? Entonces, esa gente tenemos que ir al encuentro a organizarlo. Por ejemplo, hoy el tema de la inseguridad, que todo el mundo que me encuentra me dice, oiga, pero desde las rondas campesinas, ¿cómo nos puede asesorar, nos puede ayudar? Quiero crear mi ronda en mi barrio, en mi zona urbana, la delincuencia me masacra. Ya no sé si lo veo policía, es mi seguridad o es mi verdugo, ¿no? Porque mire, hasta dónde hemos llegado a esa degeneración total. Anoche veía, un analista decía que un policía corrupto es más peligroso que un delincuente de la calle, porque él viene con título a nombre de la nación, viene con fusil, viene con uniforme, viene con sueldo y viene con chantaje. Mientras que el delincuente todavía tiene un poco miedo en la calle porque va a ser respondido ya sea por la población. Y es verdad. ¿Y de dónde empieza? Desde un ministro del Interior que tenemos. Se burla de la justicia, no le pasa nada, fecha a todo el mundo, o sea, no hay ejemplo. Entonces, en esas circunstancias, la seguridad ciudadana, la seguridad comunal, la seguridad vecinal, que podríamos decirlo, no va a venir tampoco por ahora desde el Estado, porque si no limpiamos toda esa delincuencia que está en el Estado, en el lado policial, justiciero, las instituciones, ¿no? Esa delincuencia que está ahí que hace demasiado daño, ¿no? Si no limpiamos eso, vamos a seguir igual. Entonces, llamarlos a que tengamos que aperturar estas conversaciones en los barrios, en los caseríos, en los centros poblados, las organizaciones pocas que quedan porque ha sido pulverizado por el sistema político, ¿no? Y muchos también por la debilidad ideológica están cayendo en las falsas soluciones o están yendo a abrazarse con el régimen. Mire, hasta dónde estamos llegando de verdad. Había organizaciones históricamente respetables, pero que actualmente sus dirigentes se abrazan a cambio de lentejas, a cambio de una oferta, ¿no? De estos asesinos. La verdad que nosotros sí no va con eso, ¿no? Y esperamos que también en la propia ronda campesinas cuidemos esto, ¿no? Que no, porque eso todavía es la reserva campesina social que queda y también es una lucha por sostener su autonomía y su independencia. Entonces, pero eso no quita que hagamos ideas políticas, propuestas políticas, porque lo podemos hacer porque tenemos autoridad moral para hacerlo, porque en los campos rurales donde está construida las rondas campesinas, sí se garantiza seguridad, paz, orden, respeto, democracia, ¿no? Entonces, en ese sentido, decir los hermanos compatriotas peruanos, no todo está perdido. La fuerza está en ti mismo. No esperes que vengan solucionadores de arriba, de fuera, o ofertas electorales que van a venir a engañarte o que van a venir a regalarte nuevamente objetos, a verte a ti como una mercancía, que tu voto es una mercancía que te pueden comprar y vender. Entonces, no colaboremos también con aquellos que ahora ya están pintando el país, que ya están presentándose de candidatos, que dicen que ellos van a hablar por nosotros allá en la política, cuando ayer privatizaron tu territorio, cuando ayer te metieron bala, cuando ayer no te dejaron ingresar a las plazas en Lima, cuando te han dicho terruco, cuando te han dicho lo otro. Esos mismos sinvergüenzas ahorita están ya presentándose nuevamente para engatusar a ese pueblo mayoritariamente, que lamentablemente hay una cultura, una pobreza
en conocimiento político muchas veces dejarse arrastrar por eso. Entonces, la política hay que edificarla, hay que construirlo, hay que debatirlo, hay que democratizarlo, hay que conversarlo con la gente. La gente están aptos, buscando una alternativa, buscando un referente. Seguramente ya va a salir esos referentes, pero esos referentes tienen que ir acompañados también aprendiendo este laboratorio de cosas que han pasado en estos últimos tiempos para no volver a repetir los errores que se había presentado, no para dar pretextos al enemigo para que puedan derrotar una alternativa, una esperanza de un pueblo sufrido que hemos caminado en las calles semanas tras semanas, en los pueblos, en grandes luchas, grandes manifestaciones donde se ha puesto vida, se ha puesto todo por el todo para dejar a salvo, por ejemplo, los territorios que vienen siendo vilmente saqueados por las transnacionales. También el día de hoy, 14 de marzo, es el Día Internacional de Lucha contra las Represas. Desde aquí quiero expresar mi saludo a todos los movimientos del mundo de resistencia, ¿no? Que el día de hoy están en varios eventos de debate político, algunas movilizaciones, porque también en este escenario el sistema capitalista se apropia de los recursos estratégicos como es los ríos, los represan, generan energía y de eso se hace una gran mercancía. El río Marañón hace 14 años, allá en el norte del Perú, entre La Libertad, Cajamarca, Amazonas, pretendió ser construidas represas, pero gracias al pueblo que salió en su momento, evitó y liberó para que ese río siga vivo. ¿Y era de quién? De la famosa Odebrecht, que algunos aquí cínicamente suelen decir que están a favor de los pueblos, a favor de los recursos naturales, ¿no? Pero sin embargo han sido los que han impulsado las privatizaciones. Así es que estamos alertados y animarlos a seguir luchando. No puede pasar más estas dictaduras, todo está en nuestras manos. Muchas gracias, compañero Santos Saavedra Vázquez. Desde el penal de Barbadillo, aquí en Ate Vitarte, nosotros le damos las gracias al compañero Santos Saavedra Vázquez, que ha venido desde Cajamarca, desde Chota, a solidarizarse con el presidente Pedro Castillo. La CUNAR siempre ha estado presente en las luchas. Desde el día 7 de diciembre, el que habla junto con el compañero Santos Saavedra, que en ese tiempo era presidente de la CUNAR Perú, estuvimos frente a la prefectura de Lima, donde lo habían detenido al presidente Pedro Castillo. Estuvimos en las marchas, estuvimos en las movilizaciones de Lima. El que habla pues fue agredido por parte de la Policía Nacional de Perú. Me metieron perdigones, me rompieron la cabeza con las varas que tienen ellos. Una policía pues bruta, una policía que no tiene pues sentimiento, que solamente actúa y recibe órdenes pues para matar por este estado pues criminal, genocida, ¿no? Que tiene en su haber desde el año 2022 más de 80 muertos y miles de heridos que han quedado en el territorio nacional, que están pidiendo justicia, ¿no? Esto tiene que acabar, como ha dicho el compañero Santos Saavedra Vázquez. En algún momento tiene que terminar este régimen, tiene que terminar estas Fuerzas Armadas, esta policía, sus mandos militares que están ensangrentadas, sus manos con la muerte de nuestros hermanos del sur, tienen que pagar, ¿no? Pagar las consecuencias de acabar con la vida de nuestros dirigentes, de nuestros jóvenes, hasta adolescentes han fallecido desde el día 7 de diciembre hacia el año 23, no, 22, 23. Compañeros, entonces volvemos con más información desde un punto de la capital de Lima, desde Barbadillo, donde se encuentra el compañero Pedro Castillo Terrones. Nosotros regresamos con más información.